La hermana Blanca, asistente a una iglesia, otra iglesia bautista, fue una niña que creció en casa hogar. Su padre alcohólico maltrataba a su esposa. La madre huyó y dejó a la hermana Blanca y a sus 3 hermanitas cuando ellas eran niñas. La hermana Blanca tenía 9 años y sus hermanas 2, 3 y 6 años. A su padre se le olvidaba si tenían comida y se iba por días. Vivían en una casa de láminas, hule, todo se les metía, la lluvia, el frío. Ella dice que no era una casa. A los 9 años dejó a su padre ofensivo que las maltrataba y las golpeaba. Y recuerda un día cuando andaban en la calle buscando comida entre la basura. Pedían monedas para comprar algo en la tienda y comer. Alguien desde un carro les tiró una bolsa de bolillos mientras ellas se mojaban caminando en la calle. Al final del sermón les contaré el término de este testimonio. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos porque tú estás con nosotros. Te rogamos que podamos creer que tú puedes suplir nuestras necesidades físicas y nos comprometamos contigo a suplir las de los demás. Te pido que nuestros visitantes que aún no creen en Cristo, crean que Jesucristo es el pan de vida y reciban tu salvación. En Cristo Jesús. Amén. En esta tarde, hermano, amigo que nos acompaña, quiero hablarle sobre la compasión de Jesús. La compasión de Jesús. Acompáñeme a Marcos 8, que es el pasaje paralelo del que hicimos lectura. Y primero le quiero hablar sobre la compasión de Jesús por las necesidades físicas de la gente. Vamos a ver la preocupación de Jesús por la multitud hambrienta. Versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos. Una gran multitud. Más de 1,000, Mateo nos dice que eran 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Algunos estudiosos han hecho el estimado de que podrán llegar hasta 12,000 personas. Yo puedo asegurar que por lo menos había 7,000 personas ahí, hermanos. Si tomáramos en cuenta la demografía, el porcentaje quizá de casados, porcentaje de natalidad, por lo menos había 7,000 personas en ese lugar. Pero estaban hambrientas. 7,000 personas por lo menos hambrientas, necesidad física. Y Jesús llamó a sus discípulos. El Señor Jesucristo, hermanos, al ver el hambre de la gente, al saber que no habían comido y no tenían que comer, Él no fue insensible a la necesidad de ellos. No se hizo de la vista gorda como a veces nosotros sí nos hacemos ante la necesidad de los demás. Y el día de hoy quiero, hermano, que pienses que Él también te está llamando para que hagas algo por los demás. Y vemos en segundo lugar de este primer punto la declaración de compasión de Jesús. Y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Jesús toma entonces, hermanos, la iniciativa, Él abre el tema y dice: tengo compasión por la gente. Este verbo, tener compasión, viene de un sustantivo que se refiere a las partes internas del cuerpo, al corazón, a los pulmones, al hígado, a los riñones. En pocas palabras, las entrañas nobles. Estas gradualmente llegaron a denotar la base de los afectos y de los sentimientos de la gente. En nuestro diccionario castellano, más bien en el español de la Real Academia Española, dice: sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Algunos sinónimos: la condolencia, la conmiseración, la compunción, la misericordia, la caridad, la clemencia. Jesús sabía que ya habían estado con Él 3 días y no tenían qué comer. Es muy interesante que en el pasaje anterior de la alimentación de los 5,000, dice la Biblia que Él los ve como ovejas dispersas, desamparadas, que no tenían pastor, y entonces se da a enseñarles.
Pero en este hecho, hermanos, de la alimentación de los 4,000, Él es movido a compasión porque la gente ya tenía 3 días y no habían comido. Él sabía, y la Biblia lo revela, que algunos le seguían por la comida misma. Por lo menos los discípulos ya sabían que había alimentado a más de 5,000 personas con anterioridad, algunos meses o semanas antes. Y aún así Jesús se compadece de ellos, porque no importara su motivación, hermanos, seguirlo por la comida, o porque no tuvieran otra cosa que hacer, o quizá para poder tentarlo y encontrar alguna falla en él, Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús entonces se compadece de la gente con necesidades físicas. Y Jesús tuvo compasión porque Jesús es compasivo. Dice Santiago 5:11, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta palabra muy compasivo se puede también entender como lleno de compasión, con mucha compasión. Y el motor de la compasión, o más bien el motor de las acciones de Cristo, entre ellas la compasión, hermanos, es el amor. Jesús no solo se compadece de los hambrientos, sino también de los enfermos, de los cansados. Lo vemos en la Biblia. La pregunta que aquí vale la pena hacernos es, ¿somos compasivos, hermanos? ¿Usted y yo somos compasivos como nuestro Señor? Y entonces Cristo considera las consecuencias de enviar a una multitud de regreso a su casa hambrienta, en ayunas. Dice la Biblia, y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos habían llegado o venido de lejos. Jesús, hermano, no solamente no quería que la gente tuviera hambre, sino que Él no quería que la gente se fuera a desmayar en el desierto, en el camino. Las consecuencias del tener hambre, el caerse de debilidad. Hermano, ¿usted cree que Jesús no sabía que la mayoría de esas personas ahí en el desierto, muchas de ellas iban a gritar más adelante, crucifícalo? Claro que lo sabía. ¿Qué hubiera hecho usted en su lugar? Si usted, teniendo la oportunidad de ayudar a alguien y sabiendo que quizá después lo va a traicionar, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera hecho algo por ellos? Cristo estaba decidido a hacer algo. Él fue movido a compasión, pero algo tenía que hacer. Hermano, gracias a Dios que usted y yo sentimos feo en nuestras entrañas cuando vemos a alguna persona necesitada, hambrienta, pero debemos de hacer algo más. Debemos de hacer algo más. Recuerdo que una vez mi papá, creo que ya les conté esto, me salvó la vida de morir de asfixia. Y entonces cuando llega al cuarto y ve a mi familia, a mis hermanas, a mi mamá, llorando y gritando y orando, les dice, está bien que oren, pero hagan algo más. Está bien que oren, pero hagan algo. Tenemos que hacer algo más, hermano. No solamente sentir feo. Y en segundo lugar de este sermón vemos la compasión de Jesús en acción. Versículo 4, por favor. Y vemos que los discípulos también estaban preocupados ante esta necesidad. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Los discípulos también estaban preocupados, hermanos, por la gente, pero no propusieron hacer algo. Solamente dijeron esta pregunta a Jesús. Sí le respondieron a Cristo, pero dijeron esta pregunta, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? En el pasaje de Mateo que leímos decía, ¿podrá alguno de nosotros saciar? Ellos creían que estaban incapacitados de poder cubrir tal necesidad física. Si en algunos discípulos estuviera esta frase, ¿podrá alguno? Eso estaría denotando egoísmo. Yo no me involucro, espero que alguien más lo haga. Pero si también se está involucrando, pues es finalmente revelando falta de fe. Estaba viendo solamente con su vista física y no considerando que Cristo ya había alimentado a 5,000 antes. ¿Se les olvidó? Ya lo habían visto en Marcos 6, la alimentación de los 5,000, y en Mateo que leímos. Ellos ya podían haber mostrado algo de fe, o por lo menos tomar la iniciativa, quizá diciendo, Jesús, tenemos 7 panes, multiplícalos como la vez pasada.
y démosle de comer a esta gente hambrienta. Pero no se involucraron, no pidieron ayuda de Jesús, solo se mostraron pasivos e incrédulos. Yo podría aquí decir los incompasivos discípulos. Como los discípulos, hermanos, usted y yo podemos estar también preocupados por la necesidad de la gente, pero no hacer nada. ¿Sí soy yo? Podemos sentir compasión y no hacer nada. Como el sacerdote y el levita que pasaron junto a esta persona herida. Dice la Biblia que pasaron de largo. Lucas 10, versículo 4. Dijeron ellos: ¿de dónde podrá alguien saciar? Y es que esa es nuestra naturaleza, hermanos, egoísta en muchas ocasiones. Los discípulos sabían de la necesidad y aunque querían ayudar, pensaban que no podían hacer nada. Su vista era limitada. Y no volvieron a pensar en el milagro anterior y lo vieron como algo imposible. No aprendieron de los 5,000. Pero vemos la iniciativa de Jesús para solucionar el problema. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Jesús, hermanos, no se quedó estático con la respuesta incrédula de los discípulos. Dijo: no, pues sí es cierto, no podemos hacer nada. ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó. Él está haciendo partícipe a sus discípulos de algo más. Esta pregunta estaba invitando a los discípulos a comenzar a desear hacer algo por la gente. Y Jesús les está invitando a tener compasión, a mostrar compasión por los necesitados, a ejecutar una compasión en acción. Me recuerda cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios y Dios le manda que vaya a librar a su pueblo y se presente con Faraón, y le dice, y puso muchos obstáculos Moisés, pero Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo: una vara. Bueno, pues con esta vara vas a ir. ¿Cuáles son tus recursos, hermano? ¿Qué te ha dado Dios? Que dice la Biblia que tienes que hayas recibido, que no hayas recibido de Dios, porque Él lo da todo. Y vemos la disposición de los recursos. Ellos dijeron 7. La Biblia no nos dice con qué tono los discípulos dijeron 7. Pudo haber sido una respuesta pésima, digamos negativamente, con pesimismo. 7. O quizá una respuesta con algo de fe. Jesús, son 7, son más que la vez pasada. La vez pasada eran 5, ahora son 7. No lo sé. Pero lo que tenían, hermanos, lo pusieron y lo dieron a Cristo. Jesús no les pregunta para saber si alcanzaría. Él sabía que la cantidad que dijeran los discípulos no iba a alcanzar físicamente. Quería hacerlos conscientes que sus recursos eran insuficientes, pero siempre Cristo tiene una solución, hermanos. Amén. Y el tercer punto del sermón: la compasión que multiplica los recursos. Versículo 6. Y Jesús organiza a la multitud. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué lo recostó en tierra? Bueno, esto facilitó claramente la organización del grupo y la distribución del alimento. Los discípulos podían pasar entre la gente por grupos, moverse más fácilmente. Pero también iba a ayudar para que la gente estuviera consciente que la provisión vendría de arriba. Al estar recostados, hermanos, me recuerda también cuando Dios enviaba el maná a su pueblo Israel. ¿De dónde venía el maná, hermanos? Venía de arriba. Entonces tenían que hacer: ya vendrá. Y entonces la gente, hermanos, recostada, no tenían otra opción sino que mirar ¿para dónde? Para arriba, de donde viene ¿qué? La provisión. También era una forma habitual de comer de los judíos. Esto les estaba diciendo a ellos: estén expectantes, algo va a hacer Dios a su favor. Quizá algunos estaban preguntando: nos pidió que nos recostáramos, ¿será que vamos a comer? Imagínense a la multitud. Y también eliminaba distracciones. Seguramente se platicaría menos, porque luego él iba a orar. Y entonces da gracias y reparte los panes. Dice la Biblia: y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los
los pusieron delante de la multitud. El método de Jesús, hermanos, consistió en 6 partes aquí. Tomó los panes, los recibió de sus discípulos, dio gracias. Jesús oró al Padre dando gracias, los partió. Por cierto, no nos imaginemos un pan tipo telera o bolillo como ahora los que compramos en la panificadora, ¿verdad? En ese entonces los judíos hacían algo más como unas tortas, algo más similar como a una crepa gruesa. Entonces lo partió y dio a sus discípulos esas partes. Y luego los discípulos los pusieron delante de la multitud. Me di a la tarea de investigar, porque yo me preguntaba, ¿cómo habrá sido que los discípulos lo pusieron delante de la gente? ¿Habrá sido que los habrán ahí aventado los pedazos y pues tomen de ahí? O quizá en las cestas que luego utilizaron para recoger y tomen de ahí. En 2 de Samuel 13:11 hay un detalle muy importante sobre esta misma frase de poner delante. Y con el contexto entendemos que era muy cercano. El ejemplo es algo malo, es cuando un hermano se aprovecha de su hermana físicamente y entonces cuando ella le pone la comida delante, ella la toma. Entonces estaban muy cercanos, hermanos. Concluimos entonces que los discípulos se acercaron a la gente y estaban a una distancia pequeña, de tal forma que ellos podían tomar. Cuando vemos este método, yo me preguntaba, ¿en qué momento ocurrió la multiplicación? ¿En qué momento Dios hizo el milagro de que esto alcanzara? ¿Habrá sido cuando Él oró? ¿Habrá sido cuando Él partió? ¿Habrá sido cuando Él lo repartió? Mi opinión personal es que al ponernos delante de la multitud iba tomando y comiendo. Quería más, tomaba y comía. Algo similar como el aceite de la viuda, que nunca se acabó. La gente al final no se sorprendió del milagro, pero todos comieron y se saciaron. Jesús dio a sus discípulos, repartieron. Hermanos, a veces creemos que la obra la hacemos nosotros, ¿verdad? Pero el que hace el milagro, ¿quién es? Es Dios, es Cristo. Los discípulos solamente repartieron a la gente, pero sí lo hicieron. El milagro fue de Dios. Y vemos que también bendice los pececillos. Tenían también unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y punto cuarto y final del sermón, la compasión que satisface completamente. La saciedad de la multitud, versículo 8. Y comieron y ¿qué, hermanos? Se saciaron. Esta palabra es no les quedó hambre. Es más, en el griego es una palabra que significa engordar. Quizás hasta comieron de más. Los pocos recursos que para los discípulos tenían 7 panes y unos pececillos, en las manos de Jesús alcanzó para una multitud de más de 7,000 personas. Se saciaron. Jesús suplió la comida que ellos necesitaban. La saciedad, hermanos, no es lo mismo que alimentarse o comer. Matemáticamente les hubiera tocado 7 entre 7,000, si fuéramos conservadores, por 100, y eso nos da un porcentaje. Equivale al 0.1% de una pieza de pan, lo que cada persona hubiera tomado, si hubiera sido equivalente. Hubiera equivalido a partir un pan en 1,000 pedazos y comerse uno. ¿Será que el milagro fue que ellos se saciaron con poco? Cristo lo pudo haber hecho, ¿verdad? Lo que hay dividido y lo poquito que te quede, con eso queda satisfecho. Jesús lo podía hacer. Pero ese no fue el milagro, hermanos. El milagro fue hasta sobró. Después se recogieron cestas llenas. Entonces comían y comían y comían y se saciaban y se engordaban y todos quedaron satisfechos. El milagro no fue, pues voy aquí a aparecer de la nada millones de panes. Lo hubiera dicho la Biblia. Tampoco el milagro fue, traigan los ingredientes, vamos a hacerlos y rápido que alcance, vayan a comprar. No, el Señor lo hizo así y alcanzó para todos. Él provee y sacia, hermanos. Él multiplicó los recursos y al final sobró mucho. Después de la alimentación de los 5,000, Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Solo Jesús sacia, hermanos. Amén. Solo Jesús puede saciar.
Y vemos la abundancia de la provisión de Dios. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Sobró, hubo más de lo que necesitaban. Así es nuestro Dios, generoso, que su gracia sobreabunda. Y Él satisfizo el hambre de esta gente hasta no querer más. ¿Sabe que a veces hay un riesgo cuando quedamos satisfechos? ¿Qué hacemos? Ya no quiero. Y despreciamos el panal de miel. Dice, ¿encontraste miel? Bien, come, porque si no... Hermanos, ya no quiero compartirles, no me dio tiempo de compartirles esta enseñanza en el sermón, pero hay un gran riesgo cuando creemos que estamos saciados porque despreciamos. Se holla el alimento, se pisotea, nos olvidamos de Dios. Dice la Biblia, parafraseando, no me des riqueza para que me olvide de ti. Cuando el hombre se siente saciado y cree que está satisfecho, se puede olvidar aún de Dios, pero manténme del pan necesario. Dame hambre de ti, Señor, dame hambre que yo pueda pedirte a ti el pan cotidiano, como hablábamos, como cantábamos. Pero esto sobreabundó. Recogieron lo que sobró. ¿Por qué recogieron lo que sobró? Porque en los 5,000 Jesús había dicho, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Jesús no quiere que se pierda nada, hermanos, de lo que Él hace, de su obra, y que se dé para más. Sobró, bueno, que eso se ocupe en más gente. Vayamos a 2 de Reyes 4:42, por favor, hermanos. 2 de Reyes 4:42. No sé si usted ha leído este pasaje, pero es sorprendentemente similar a la alimentación de las multitudes. Porque Dios le hablaba a su pueblo y su pueblo no entendía. Hasta que vino Cristo, el cumplimiento de la ley, y todo tomó sentido. Gloria a Dios que podemos tener la Biblia, hermanos, completa. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán, ¿y qué, hermanos? Y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Ese es nuestro Dios, hermanos. Su palabra se cumple y si Él quiere que sobre, sobrará. Si Él quiere que sacie, saciará. Y la magnitud del milagro al final de Marcos 8 eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Un gran milagro, hermanos, pero sorprendentemente nadie se sorprendió. O por lo menos la Biblia no nos revela, Señor, gracias, wow, qué milagro. No, satisfechos y a lo que sigue. Pero vemos el cuidado de Jesús, los despidió. Los satisfizo y los despidió, a lo que sigue. Hermano, hermana, Jesús puede suplir nuestras necesidades, amén. Todas nuestras necesidades físicas, ¿lo crees? Eso es lo importante, si lo crees o no lo crees. Pídele a Dios que hoy Él reafirme tu fe en la intervención milagrosa de Jesús para proveer lo que necesitas. ¿Qué necesitas, hermano? Escucha Mateo 6:8. Vuestro Padre Celestial, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La palabra necesidad es del griego lo que es absolutamente indispensable para la vida. Quiere decir que si yo no tengo eso, me voy a morir, aquí o después. Del diccionario español, aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Entonces hay muchas cosas que a veces creemos que necesitamos, pero en realidad no necesitamos, sino que solo quiero. Me debería yo preguntar, ¿lo necesito o lo quiero? Una vez unas hermanas invitaron al pastor René Zapata para darles unas enseñanzas y los llevaron a una plaza, la más moderna que había en el lugar, y al final le dijeron, hermano René, ¿qué opina de la plaza? ¿Le gustó? Y dice, ha llegado a una conclusión, existen tantas cosas bellas que se pueden vivir sin ellas. Suplir las necesidades no es lo mismo a lo quiero.
Él ha prometido, hermanos, alimento, techo y vestido. 1 Timoteo 6 dice, así que teniendo sustento y abrigo, sustento es alimento y el abrigo es el techo y la vestimenta, estemos contentos con esto. A veces no tenemos contentamiento porque queremos lo último del artículo que ya tengo repetido. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por cierto, es un buen texto para poner en el refrigerador, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y esas necesidades físicas son de varios tipos. Por ejemplo, la salud. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. De refugio, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12:13. Vestimenta y alimento, dice Santiago 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De nada. Santiago está hablando de que la fe sin obras es muerta, no tiene propósito. Y también hay necesidades físicas como de agua, higiene y seguridad. Son necesidades básicas del ser humano. Y Cristo, hermanos, las puede satisfacer porque Él es compasivo con los que tenemos necesidades físicas. Amén. El ejemplo, la iglesia primitiva, ellos repartían sus bienes a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2:45. Y la Biblia nos exhorta a ser compasivos. Dice Pedro, 1 de Pedro 3:8, finalmente sed todos compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. ¿Cómo Dios va a suplir tus necesidades, hermano, tus necesidades físicas? Bueno, yo creo que a ti y a mí nos gustaría que el Señor nos enviara el alimento como el maná, ¿verdad? Pero no es así. Eso tuvo un propósito. Ahora, no estoy diciendo que Dios no haga esos milagros, claro que los hace, hermanos. Dios sigue haciendo milagros hoy en día, amén. Pero Él quiere proveer tus necesidades físicas a través del trabajo. A través del trabajo de otro hermano para ayudarte a ti. Escucha Efesios 4:25. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Hermanos, trabajemos para tener que compartir con el que necesita. No solamente le pidamos al Señor, Señor, dame, multiplica, bendice el fruto de mi trabajo para que alcance a mi familia, sino para un poco más, o para un mucho más, para ser de bendición a otros más. Hay hermanos que han dicho, Señor, si tú me quieres hacer millonario, multimillonario, que sea para bendecir a otros. Porque si solamente lo ocupo para mí, me voy a echar a perder. Me puede corromper. Es un riesgo, no es la generalidad. Hay mucha gente, Dios ha dado riqueza, que se mantienen con Dios en primer lugar. Y eso es lo que hay que hacer. Si Dios te da riqueza o pobreza, que Dios no sea tu Dios. Que Dios siga siendo tu Dios. Amén. Y comparte, bendice a los demás. Dice Juan, 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, el amor de Dios no mora en el que pudiendo ayudar a su hermano, cierra su corazón y no le ayuda. No estoy diciendo que el que no puede ayudar. Dios sabe. Señor, yo quisiera, pero no puedo. Bueno, el Señor sabe, y si eso es genuino, no hay pecado, hermanos. Pero si tú puedes y cierras tu corazón, ¿cuántas veces hemos sido insensibles a la gente y hasta cerramos los ojos o nos agachamos? Señor, perdónanos. O aquí adentro, hermanos, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos cerramos. Señor, bendícelo, ayúdalo y oro por él. Está bien orar, pero hay que hacer algo más. Si está en tu mano hacer, hazlo. No nos vaya a pasar como la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así Dios nos pudiera estar viendo a algunos de nosotros, hermanos. Y si es el caso, pidamos perdón. ¿Cómo podemos aplicar la enseñanza de la alimentación a los 4,000? 3 puntos. Número 1, Cristo puede suplir tus necesidades físicas, hermano. ¿Lo crees? Amén.
Si pudo saciar a esta multitud de 4,000 hombres, ¿podrá saciar las necesidades físicas de esta iglesia? ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces, ¿podrás saciar las necesidades de tu familia? Sí. ¿Podrá entonces saciar las necesidades tuyas en lo individual? Sí. Confía en la provisión de Dios para tu vida. Dios te está llamando, hermanos, el día de hoy a la fe y a la confianza en la fidelidad a Dios, a la fidelidad de Dios. Hace algunos años fuimos a Cuba y no teníamos para comer porque no podía yo sacar de la tarjeta. Y nuestras hijas, las dos niñas estaban pequeñas. Yara tendría, no sé, meses porque estaba de brazos. Y Dios proveyó, hermanos, Dios proveyó. Y de muchas formas que hasta sobreabundó. Una cubana primeramente ahí que venía de Miami a comprar una casa, se dio cuenta y nos dijo, no es posible que estén aquí en este lugar extranjero sin comida para sus crías, tengan, y nos dio 20 CUCs. Y con eso comimos, cenamos y nos saciamos. Y al otro día lo siguiente, y él proveyó también. Ya luego se arregló el problema de la tarjeta que no podía sacar dinero. Que por cierto, gloria a Dios, pedí ayuda de algunos hermanos y amigos y me depositaron hasta más, hermanos. Gracias a Dios no faltó en el viaje. Y regresando pagué. Eso es importante, hermano. Porque a veces dicen, no, pues ya me dio. ¿Cómo dice el refrán? Bueno, la frase que está mal, hermanos. Usted me dio, ¿yo qué culpa tengo? No. Si usted pide, hermano, y yo creo bíblicamente, hermanos, que el que tiene necesidad no debe de pedir. Los demás tienen que ver qué necesitar. Hermano, ¿tiene frío? ¿No tiene un abrigo? Le regalo uno. Ya, gracias, hermano. Eso es muy diferente a decir, ¿quién me da un abrigo? Usted con Dios, hermano, Señor, súpleme y va a ver que Él va a mover corazones de la iglesia. Porque a veces cuando no pagamos, ¿qué pasa? Dañamos mucho el cuerpo de Cristo. Y si usted da, délo como algo perdido, que no le duela. Más bienaventurado es dar que recibir. 2, Cristo puede multiplicar tus recursos, hermano. Dios puede multiplicar aún lo poco que tú ganas. Y sí te creo, hermano, sí te creo. La economía está muy difícil. Y habemos familias que decimos, no alcanza. Pero lo poco que tú creas que es en las manos de Jesús, te va a alcanzar. Amén. Él puede multiplicar aún lo poco que tú ganas. En una ocasión llevamos a un hermano a un destino que era necesario para él llegar. Dependía su vida y su familia y el futuro de su familia. Y lo llevamos, rentamos un carro, era en carretera, pero a mitad del camino se nos acabó la gasolina y nos faltaba todavía avanzar unos cuantos kilómetros más. Hermanos, Dios multiplicó la gasolina y llegamos a ese lugar. Este hermano venía llorando, Señor, gracias. Yo luego investigué si era suficiente la reserva y no era suficiente. Dios multiplicó. Dios hizo un milagro y nos llevó. En una casa hogar, una hermana da testimonio de que un día no tenían pues mucha comida para dar de comer a todos los niños en ese orfanato y solamente tenían un cartón de huevo y requerían 2 en ese entonces para saciar a esos niños. Dice la hermana que ahora en esos días se requerían 3,5, pero en ese entonces se requerían 2 porque estaban más chiquitos y nada más tenían 1. Y la hermana encargada invitó a una niña y le dijo, ayúdame a romper los huevos, pero ella dijo, no quiero, porque ella tenía un trauma con los huevos. Recordaba que cuando en su casa, chiquita, le pedían hacer de huevos, era un ambiente muy feo y el padre las golpeaba, etc. Entonces dice, yo no quiero saber de desayuno de huevos. Y la invita y bueno, rompe uno la niña. Le dice, hermana, tiene doble yema. Gracias a Dios. Y abre otro, hermana, tiene doble yema también. Todo el cartón, hermanos, de huevo tenía doble yema. Y comieron los niños y se saciaron. Ese es nuestro Dios. Hermano, confíe en que Dios tiene el poder para multiplicar abundantemente, más allá de lo que usted puede creer o imaginar, de lo que Dios le da. Porque ¿qué cosa tenemos que no hemos recibido de Dios? Todo lo hemos recibido de Él. Tercera aplicación, Jesús quiere usar lo que tienes para ayudar a otros. ¿Cuántos panes tienes, hermano?
Jesús usará lo que tienes. Aunque tú creas que es poco, Jesús lo puede usar. En la calle donde vivimos hay una taquería a unos cuantos predios, pasando la avenida. El taquero es una persona, un joven que sale de las drogas y requiere de Cristo. Entonces le compré una Biblia por internet, se la regalé. Cada semana lo voy a visitar y estamos estudiando Marcos. Gloria a Dios, el viernes pasado ya recibió a Cristo. Y entonces le regalé la Biblia de pasta gruesa y la metió en su mochila. Lo dejé de ver 7 días. Después de 7 días le digo: Rodrigo, ¿qué pasó? No sabía de ti. Dice: es que no me va a creer lo que pasó. Dice: hace una semana iba para mi casa y me detuvieron unas personas, me quitaron la moto, me golpearon y me mostró los cachazos, las marcas de los cachazos que traía. Y me golpearon muy feo, se quedaron con la moto. A los 2 días después la fui a recoger y me dijeron: ¿sabes por qué no te matamos? Porque les decía: me están confundiendo, no soy yo. Si así eres tú el tatuado, nos dijeron. Y entonces el día que recogió la moto le dijeron: ¿sabes por qué no te matamos? Teníamos órdenes de matarte, pero cuando abrimos tu mochila vimos una Biblia y por eso no te matamos. Hermano, usted no sabe lo que en las manos de Cristo, de Dios, sus recursos pueden hacer para bendecir a otros. Confíe en la provisión de Dios. Invierta. Hermano, el tema es: Jesús suple las necesidades físicas, pero no quiero obviar que Cristo suple la necesidad espiritual del alma y del corazón. Tienes una Biblia además empolvándose en casa, regálala y comprométete a explicársela a una persona. Comparte la Biblia. Amén. A Rodrigo Reyes no lo mataron físicamente, y la Biblia también, el mensaje de salvación le guarda su alma para toda la eternidad si cree en Cristo. Recuerda esta promesa, hermano: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. ¿Quieres que Dios te sacie, hermano? Sacia a otros. Así de sencillo es el principio bíblico, y Dios es fiel. Él cumple lo que promete. Hermanos, actuemos con compasión para cubrir las necesidades físicas de los demás. Señor, dame compasión por la gente, dame compasión por los perdidos. Principalmente la gente en necesidad de aquí misma, de la iglesia. La verdadera fe cristiana se demuestra a través del amor y el servicio práctico a los demás. Querido hermano, hermana, si usted puede hacer algo más y no lo hace, es más, usted ora y está bien, pero pudiendo hacer algo más, no lo hace, es pecado. Leímos en Santiago 2:15 y después de eso dice el 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El verdadero ayuno, según Dios, lo dice con una pregunta: ¿no es que partas tu pan con el hambriento? Y Mateo 25, Cristo nos enseña a que cuando sacias el hambre de los demás, lo haces a Cristo mismo. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Usted no sabe si al suplir la necesidad física de una persona, a través de la vida de él va a bendecir a otros. O en el ámbito espiritual, le comparte de Cristo a un niño y él crece y luego es un evangelista y con su predicación se salvan muchos hermanos. Usted no lo sabe, pero Dios lo puede hacer. Pocos recursos en las manos de Cristo es abundancia. Termino con el final del testimonio de la hermana Blanca. Nos quedamos en que alguien les tiró una bolsa de bolillos mientras ellos se mojaban caminando por la calle. Pero Dios es grande, dice la hermana, y oró: Dios, si tú estás allí, ayúdanos a mí y a mis hermanas. Y se detuvo una familia, les dio comida caliente, los llevaron al albergue. Después de 2 días los llevaron a un centro de rehabilitación porque en el albergue no había más lugar. 2 días después, cuenta la hermana, que llegó la familia Rivas a ese lugar y los llevó a su casa hogar. Nos mostraron un amor verdadero, no solo de palabras, sino de acciones. Nos cuidaron, nos vistieron de lo mejor. Con la familia Rivas jamás volví a saber qué era tener hambre. Jamás volví a pasar frío. Jamás anduve sin zapatos. Mamá y papá
nos dieron siempre lo mejor. Nos hablaron del amor de Cristo, que es lo que sana cualquier corazón necesitado. Nos dijeron, hay alguien que les ama, que murió por ustedes en la cruz. Son muy valiosas para Él. Y empezaron a trabajar en nosotras para entender el mensaje de salvación. Fue muy difícil creer que alguien me amaba, pero decidí creerlo y recibí a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Recibí ese amor tan precioso que solo Él puede dar. Creí en Él con todo mi corazón. Dije, está bien, si tienes un propósito para mí, voy a creer en ti, voy a estar bien, y fui salva. Ahora la hermana Blanca tiene una casa hogar que atiende con su esposo, y allí un día Dios multiplicó los huevos de doble yema que les conté hace rato. Hay un canto que dice, el amor no solamente se predica, el amor también se vive y se practica. Cierra tus ojos, por favor. La primera invitación es para ti, amigo, visitante o asistente asiduo al templo que nunca ha creído en Cristo. Hoy es el día de salvación. Cristo no solo está interesado en suplir tus necesidades físicas, sino también las de tu alma. Necesitas salvación. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Este pan no se ha acabado y no se acabará. Ha saciado el hambre del corazón de millones de personas y hoy puedes saciar tu corazón si crees en Jesús, quien tomó tu lugar en la cruz para pagar tus pecados. Arrepiéntete y confiesa a Cristo como tu Salvador. Jesús es suficiente. Él te quiere saciar. Tu corazón nunca más tendrá hambre. Invítalo a tu vida. Dile ahí, Señor, perdona mis pecados. Límpiame de mi maldad. Creo en Cristo, el pan de vida que me sacia y que me dará una saciedad eterna. Y si tú crees en Cristo, Él promete salvación y vida eterna. Hermano, ¿necesitas trabajo? Pídeselo a Dios hoy. Hermano, lo que ganas no te alcanza. Pídele que lo que ganas te lo multiplique. Ora ahí en tu lugar y pídele a Cristo, el Todopoderoso, que haga un milagro en tus finanzas. Él lo puede hacer. Y pídele que te dé para bendecir a otros. Hermano, no seas insensible a la necesidad de los demás. Sacia las necesidades físicas con los recursos que Dios te ha dado. No seas insensible a la necesidad espiritual de los perdidos. Compárteles el pan de vida a Jesús. Señor, que tu palabra sea bendecida en el corazón de cada uno de nosotros y seamos movidos a la compasión tuya. Ayúdanos a mostrar esta compasión en acción. Que tu nombre sea glorificado y todo el mundo y esta colonia sea alimentada de tu palabra y también supla sus necesidades físicas de toda tu iglesia. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.